La corriente se define como variación de carga en función de la variación de tiempo. Sus unidades, Coulomb/segundo, denominada el ampero. La corriente está en función del área, por lo cual se define densidad de corriente J como la corriente dividida el área. La resistividad se define como campo eléctrico dividida densidad de corriente, con unidades voltio-metro/ampere. En función de temperatura, podemos escribir resistividad en función de una constante inicial ρ0, la constante de resistividad alfa y la variación de temperatura delta T. Debido a que campo eléctrico igual resistividad densidad de corriente, podemos escribir el campo en función de voltaje dividida longitud y de nuevo escribiendo densidad de corriente como corriente sobre el área. La expresión voltaje queda resistividad longitud dividida el área multiplicada por la corriente I. Con ello concluimos voltaje igual a una constante denominada resistencia R multiplicada por la corriente I, en donde el valor de R es resistividad longitud dividida el área. Esta expresión, voltaje igual resistencia corriente, se denomina ley de Ohm. Unidades de resistencia, voltaje sobre amperio, se denominan ohmios. Cuando se tiene un material en donde el voltaje es directamente proporcional a la variación de corriente, el material cumple la ley de Ohm, por lo cual se denomina material óhmico. Muchos materiales no cumplen esta ley de Ohm, solamente algunos. Tomando ahora el concepto de voltaje como variación de energía por unidad de carga, despejamos la variación de energía, dividiendo en ambos términos por la variación de tiempo, encontramos variación de energía en unidad de tiempo, potencia, y variación de carga en unidad de tiempo es corriente, por lo cual potencia igual corriente voltaje. Retomando la ley de Ohm, podemos jugar con esta expresión y dar los valores de potencia en función de corriente al cuadrado por resistencia o voltaje cuadrado dividida resistencia. Resistencias se pueden colocar una enseguida del otro, esto es, resistencias en serie, en donde comparten igual corriente, y las caídas de potencial es la suma del voltaje en cada una de las resistencias. Al escribir la expresión de voltaje como corriente resistencia, encontramos que podemos reemplazar esas varias resistencias en serie como la sumatoria de cada una de estas resistencias, lo cual se conoce como la resistencia equivalente para resistores en serie. Cuando las resistencias las unimos de manera tal que exista una bifurcación de corriente, encontramos que la corriente total que pasa por las resistencias es la suma de las corrientes. Escribiendo corriente como voltaje sobre resistencia, llegamos a la conclusión que
El inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de cada una de las resistencias. Esto es, la resistencia equivalente para resistores en paralelo. La forma de analizar los circuitos la realizamos por medio de unas leyes denominadas de Kirchhoff, la cual nos hablan de acuerdo al comportamiento de la conservación de la carga y de la conservación de la energía. Ubicamos un punto denominado nodo, esto es, cuando aparece una bifurcación o división de la corriente. Corrientes que entran en ese punto denominado nodo se toman de manera positiva y las corrientes que salen se toman negativas, por lo cual al realizar la suma corrientes que entran más corrientes que salen, ella será igual a 0. En el recorrido de un circuito cerrado de corriente, esto es, una malla, la sumatoria de caídas de voltaje será también igual a 0. Identificaremos ahora en qué momento tomar caída de voltaje positiva y cuándo negativa. Al recorrer la fuente desde el punto negativo hacia el punto positivo, tomamos ese voltaje como positivo. Y al hacer el recorrido en forma contraria, esto es, desde el positivo al negativo, lo tomaremos como negativo voltaje de la fuente. Ahora bien, identificando un recorrido de la corriente en determinada dirección en la resistencia, al efectuar el recorrido en una malla en sentido contrario, la caída de voltaje en esa resistencia se tomará positiva. Y cuando el sentido de la corriente igual al sentido tomado de la malla, tomaremos esa caída de potencial como negativa. Con la intención de reforzar conocimientos, los dejo con el siguiente punto. Muchas gracias.